Bitcoin en rango los últimos días, parece que la cosa no se mueve mucho. Tenemos varios datos interesantes a nivel on-chain que veremos ahora con Albert. Muy buenas, Albert, ¿qué tal? Pues aquí estamos, preparando un poco un nuevo trading floor que se viene interesante, se vienen cosas muy importantes tanto estos días como la semana que viene, así que con muchas ganas de darle caña a estos gráficos. Correcto, la semana que viene importante tenemos datos de inflación al consumidor y al productor en Estados Unidos, datos de desempleo, con lo cual seguramente habrá volatilidad. Hoy se deciden los tipos de interés del BCE, se espera que los recorten más de lo previsto, con lo cual pues puede ser positivo, ¿no? Porque mejor que una guerra de aranceles, una guerra en los recortes de tipo de interés y que entre dinerito al mercado. Vamos a empezar, al ver si quieres, viendo los datos que me comentabas, muy interesantes a nivel on-chain, tema ETFs y demás. Pues sí, efectivamente tenemos los ETFs con cositas interesantes a ver. En primer lugar, tenemos la parte de Bitcoin, del ETF de Bitcoin. ¿Qué es lo más interesante que hay aquí? Bueno, pues hemos vivido unos días realmente de ligeras salidas, ligeras entradas, algo realmente que nos tienen acostumbrados. Es más, si miramos el histograma como tal, podemos ver como después de tantos días de acumulación, toda esa caída que hubo, también, pues bueno, los ETFs salieron durante 3 días de una forma algo más agresiva de lo que nos tenían acostumbrados. Pero aquí realmente lo más importante como tal no es el hecho de que los ETFs pues siguen acumulando, siguen teniendo un net flow realmente positivo a nivel semanal, a nivel total, etcétera, sino que lo más importante es el interés que ha venido en el ETF de Ethereum. Y es que sí, efectivamente, si nos vamos al ETF de Ethereum como tal, podemos observar cómo, sí, principalmente tenemos un ETF dando la cara, para decirlo de alguna manera, pero tenemos un net flow positivo, que eso es una cosa que realmente costó de ver. Fijaros que aproximadamente desde el 19 del 2, del 19 de febrero hasta aproximadamente el 23 de abril, fueron completamente de forma constante salidas. Desde entonces ya sí que tuvimos unos cuantos días de entrada, seguimos con algo de salidas y ya hemos mantenido ese nivel de entradas constantes dentro del ETF de Ethereum. Cuando más miedo hay en el mercado realmente, cuando los retails, ¿no?, dicen, ostras, es que Ethereum ya no va a hacer absolutamente nada, ya no va a subir, ya no va a llegar a niveles superiores a $2.000, por poner un ejemplo. Fijaros que los ETFs al final son instituciones, son lo que está moviendo el mercado ahora mismo, estaban acumulando, lo podemos comprobar fácilmente, y es que al final sí, puede ir muy acompañado de BlackRock, que es la que más se está moviendo y la que más se está acumulando, pero estamos viendo ese cambio, ¿no?, de tendencia que esperemos obviamente que se mantenga a lo largo de las semanas y de los próximos meses para poder valorar Ethereum a niveles muy, muy superiores. Aparte de esto, aparte de mirar los ETFs, un punto también muy importante es valorar lo que sería el Exchange Net Flow. Los flows de los exchanges también son importantes para entender un poco la situación en la que nos encontramos, ya que al final pueden tener outflows de criptos, ¿vale? Que eso significaría que al final la gente puede estar adquiriendo proyectos dentro del exchange y sacándolo a la wallet para holdear, para aprovechar el ecosistema DeFi, ¿no?, y ver todos los rendimientos que pueden sacar desde ahí, como a su vez, si introducen esas criptos como tal, pues tienen quizás, ¿no?, ese planteamiento de vender. ¿Qué es lo interesante aquí del Exchange Net Flow en el caso de Bitcoin? Pues lo que podemos ver es que durante toda la caída que ha habido desde la zona de los $111.000, de ese all-time high que hicimos, hacia la zona de los 104, 100 casi 3 elevados, ¿vale? Lo que hemos visto es un outflow importante, ¿vale? Un net flow negativo como tal, donde los outflows son mayores que los inflows. Por tanto, se puede decir que al final la gente, las ballenas, el retail, está acumulando como tal Bitcoin en esta caída. Si cae más, pues realmente puede ser interesante el valor, ¿no?, que nos pueden ofrecer este tipo de gráficas a nivel de ver qué tanto se ha podido acumular como tal por parte tanto de retails como de ballenas. Ya sabéis, a mayor cantidad se ha acumulado por una sola persona, más consideración de ballena tendrá y quizás es
de mayor importancia como tal. Y habiendo visto estas gráficas, estas métricas como tal a nivel on-chain, que realmente son muy interesantes para mostrar el paradigma actual, ahora, Jordi, muéstranos un poquito las gráficas, cómo prevés el precio y esas zonas de liquidación tan importantes para Bitcoin y Ethereum. Pues exactamente, como vemos, desde el suelo que hicimos el pasado 7 de abril, ¿vale? En la zona de los 75K, el movimiento pues es súper alcista. Vemos que hemos recuperado la EMA diaria, muy importante, sobre todo para mantener esa tendencia alcista. Nos estamos acercando ahora mismo a lo que parece un retest a esa zona, ¿vale? Ahora profundizamos un poquito más en el gráfico. Al final, lo que tenemos en Bitcoin, ¿vale? Tras este último ATH en la zona de los 112.000 aproximadamente, por ahora es una simple desviación, ¿vale? Es una simple desviación sobre el anterior ATH y no podemos asumir pues que hayamos hecho ATH, ¿no? Al final la variación ha sido muy poca y estamos ahí, estamos acumulando bajo resistencia. Eso suele desencadenar en un movimiento alcista, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver en menor temporalidad, ¿no? ¿Qué podríamos ver en el precio? ¿Vale? Fijaos cómo se está moviendo Bitcoin. Una cosa que no me gusta es que esto es un patrón de market making, ¿vale? Fijaos que tenemos movimientos fuertes, sobre todo los fines de semana, tenemos movimientos muy interesantes los domingos. Lo que pasó exactamente al inicio del mercado alcista actual, los que estuvisteis lo sabréis. Y lo que tenemos es, bueno, pues se ve muy claro, ¿no? Impulso, acumulación, impulso, acumulación, impulso, acumulación y así constantemente, ¿de acuerdo? En el momento que corrijamos probablemente la caída sea igual, caída, distribución, caída, distribución, caída, distribución. Aún así, dentro del movimiento general, todo es alcista, ¿vale? Tanto la acción del precio en temporalidad baja como en temporalidad mayor, teniendo en cuenta este impulso, esta corrección y este nuevo impulso, ¿vale? Por ahora se mantiene alcista. Una zona que confirmaría para mí, ¿no? Que podemos ir a perder niveles superiores, sería perder la zona de los 75K, ¿vale? Eso sería un peligro, por ahora está muy lejos y nos vamos a centrar en la estructura local, ¿vale? En lo que tenemos aquí. Fijaos que tenemos máximos y mínimos cada vez más altos, se mantienen, se respetan, prácticamente no hay retest a los soportes anteriores, hasta ahora mismo, ¿vale? Donde hemos visto, pues esta pequeña bajista. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la acumulación previa al último pump que nos llevó a TH y ahora mismo corrigiendo. Muy importante ahora no perder esta zona de aquí, ¿vale? No perder la zona de los $100.000, este mínimo de aquí, ya que tenemos, pues lo dicho, ¿no? Máximos y mínimos cada vez más altos constantemente en el precio, lo que confirman, pues, la tendencia alcista, ¿vale? Ahora mismo vemos que la zona de máximo interés en el precio está en torno a los 103 aproximadamente, más o menos donde nos encontramos ahora. Muy importante mantener ese nivel, ¿vale? No quiere decir que no podamos perderlo puntualmente. Lo que espero aquí, pues, sería una pequeña desviación para tomar liquidez bajo este mínimo, ¿vale? Fijaos que estas líneas de tendencia tan bien definidas al final nos están diciendo dónde colocan los stops los traders, ¿vale? Bajo los mínimos que va dejando el precio en esos impulsos y correcciones. Podríamos ver un impulso de nuevo, ¿vale? Bajar a tomar esa liquidez, tocar esta zona de demanda, ¿de acuerdo? Tocar esta zona de demanda que tenemos aquí, el rango entre los 100 y los 103 aproximadamente, donde sería para mí la zona óptima para buscar longs, ¿vale? Para DCA en posiciones en largo, todo el rango entre 101 y 105 aproximadamente me parece top, ya que tenemos como nivel de invalidación este mínimo de aquí, ¿vale? Bajo 100.000 y nos dejarían tomar un trade bastante bueno en cuanto a retorno, ¿vale? Cuanto más cerca de la zona de invalidación logremos posicionarnos, pues mejor al final y mayor retorno sacaremos a nuestro trade, ¿vale? Por ahora espero esa pequeña toma de liquidez bajo esta trendline alcista que está marcando el precio. Importante recuperar los 105.800, los 106.000 aproximadamente, donde tenemos esta EMA en 4 horas, ¿vale? Esta EMA de aquí, la EMA en el corto plazo para seguir con la tendencia alcista. Sería muy importante recuperar, consolidar esta zona para ya ir apuntando a niveles superiores en el precio, ¿de acuerdo?
Por abajo tenemos la EMA diaria confluyendo con la zona de demanda que comento. También tenemos los niveles del OTE de FIBO. Entonces, bueno, mucha confluencia en este nivel de aquí, ¿vale? Para posicionarse en el precio y mucha probabilidad de que vayamos a testear estos niveles durante esta semana o la que viene. Recordad que la semana que viene esperamos bastante volatilidad con el tema de IPC, con el tema de datos de desempleo, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, ¿vale? Hemos visto también en el gráfico que marcaba la zona de los 115, 116 mil dólares, ¿vale? Fijaos lo que tenemos por ahí arriba. Tenemos los stops de los cortos, ¿vale? De los traders apalancados en corto por encima del último máximo que hizo el precio, ¿vale? Por encima de los 112.000 aproximadamente, hasta la zona de los 116, ¿vale? Fijaos que el apalancamiento en esas zonas es muy alto, ¿de acuerdo? En la parte derecha del gráfico, en la escala derecha, vemos estas franjas de color amarillo, colores un poco más cálidos, hasta llegar a colores más fríos, que indican el nivel de apalancamiento, ¿vale? Se están apalancando muy fuerte en corto, también se están apalancando muy fuerte en largo, con lo cual, lo dicho, confluye bastante con el análisis que acabamos de ver, donde comento, ¿no? Bajar a tocar zona de demanda, incluso podríamos desviar un poquito bajo ese último mínimo en 100K para luego ir a cazar a los stops de los traders bajistas. Por otro lado tenemos a Ethereum, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más con zoom out en el gráfico, ¿vale? Fijaos dónde se encuentra Ethereum. Nivel clave, zona súper relevante para el precio. El otro día subía un hilo hablando de los 208.000 y la fortaleza que tiene como resistencia, ¿vale? Los hemos intentado romper varias veces. Al final, cuanto más se testea un soporte, una resistencia, más probable es que al final se acabe rompiendo, ¿vale? Con lo cual creo que es cuestión de tiempo. Aunque veamos un pequeño dip dentro de la estructura interna, veo bastante probable que rompamos esos 2.800, lo cual sería muy alcista, ya que luego tiene vía libre prácticamente a 3.300, el nivel de apertura anual, la apertura del 1 de enero, lo cual nos llevaría a pasar ya a una vela anual positiva, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el nivel actual. Tenemos a Ethereum formando un rango, ¿vale? De acumulación. Fijaos que se ha movido bastante parecido a Bitcoin, a excepción de este pump que tuvo durante el pasado mes de mayo. Y ahora mismo está en un rango bastante interesante, ¿vale? Dentro del rango tenemos una acción del precio alcista, máximos y mínimos cada vez más altos, una zona de soporte bastante clara, ¿vale? La zona de los 2.300, 2.500 aproximadamente. Y en esa zona tenemos también la EMA diaria, ¿vale? Creo que en el peor de los escenarios podríamos ver esta EMA diaria, ¿vale? Siendo testeada por el precio, ¿de acuerdo? Bajar a probar esa EMA diaria, manteniendo la estructura alcista, para ya sí ir a atacar esos 2.800, ¿de acuerdo? Ese es el escenario que veo por ahora más probable. Veo mucha fuerza en Ethereum. Fijaos que cuando corrige Bitcoin, Ethereum está manteniendo bastante bien, está manteniendo el soporte en 2.500 muy bien. Además, lo que nos acaba de enseñar Albert, ETFs interesados en Ethereum ahora comprando los dips, con lo cual veo mucha fortaleza en Ethereum y es cuestión de tiempo que empiece a tirar de nuevo, ¿vale? Ethereum tanteando en temporalidad baja la EMA de 4 horas, ¿vale? Esta EMA que utilizamos para operar intradía, manteniendo bastante bien la EMA semanal. Esta EMA que vemos por aquí es una EMA temporalidad alta que al final nos marca suelos y techos, soportes y resistencias a nivel cíclico, ¿vale? Dentro del bull o el bear market. Y es importante, pues, mantener, ¿no? Esa EMA por arriba, consolidarla, que parece que es lo que está haciendo ahora, para después romper al alza, ¿de acuerdo? Ethereum, buena zona de compra me parecen los 3.000, los 2.300 y los 2.500. Toda esa zona para mí sería para hacer DCA esperando movimiento a niveles superiores. Y en el peor de los escenarios, ¿vale? Tenemos un soporte muy interesante que son los 2.100, 2.200 aproximadamente, ¿vale? Soporte que ha actuado como tal en el ciclo pasado, como soporte y resistencia en el ciclo actual, y no podemos descartar, ¿no? Que tras este pump, este pedazo de gap que nos dejó aquí el precio, tengamos uno de estos dos escenarios, ¿vale? De aquí nos vamos para arriba, ¿vale? O venimos a testear ese soporte, sacar traders apalancados, ¿vale? Y ya nos vamos para arriba, ¿vale? Esos son los dos escenarios que plantearía para Ethereum en el corto medio plazo.
Y por probabilidad me decanto por el primero por ahora, ¿vale? Hasta que no perdamos esta caja que tengo aquí marcada, esta zona de soporte local, basándonos en acción del precio y en interés actual en Ethereum, no cuento con que tengamos el peor de los escenarios. Bueno, pues hasta aquí el trading floor de hoy. Como veis, tanto en Bitcoin como en Ethereum estamos ahora mismo en un rango lateral. Parece que el mercado está esperando a los datos de la semana que viene, tanto de inflación como de desempleo de Estados Unidos, porque es lo que marcará la direccionalidad del mercado para los próximos meses, ¿vale? Inflación y tipos de interés. Así que nada, estaremos atentos a estos datos. Si quieres que analicemos alguna altcoin, alguna métrica interesante, déjanoslo en comentarios. Y recuerda, suscribirte al canal y dejarnos un like, que no cuesta nada.